Buenas tardes, jóvenes de décimo de bachillerato del Instituto Autor Lorenzo Cervantes. Les habla el profesor Oscar Valladares y en esta ocasión pues estaré explicando algunos temas concernientes a la clase de matemáticas de primero de bachillerato, matemáticas 1. Recordarán pues que en la clase anterior estuvimos trabajando con lo que se conoce como ecuaciones lineales. Eh, Estuvimos definiendo lo que era una ecuación lineal y aplicando las propiedades para poder resolverla. Recordarán pues que aplicamos algunas reglas, como que a cada lado de una ecuación podemos sumar o podemos restar un mismo valor, y la ecuación que obtenemos pues es una ecuación equivalente, y esto pues nos puede ayudar a resolver una ecuación. También recordarán que otra propiedad que utilizamos es que a cada miembro de una ecuación podíamos multiplicar o dividir, y finalmente estuvimos hablando de lo que era la transposición de términos. En esta ocasión pues estaremos trabajando con lo que es la lección número 3, hablando de lo que son las inecuaciones, y la lección número 4, aprendiendo a resolver inecuaciones lineales. Entonces vamos a comenzar con la lección número 3, donde estaremos hablando de lo que son las inecuaciones o desigualdades. En esta ocasión solamente trabajaremos con ecuaciones lineales. Entonces, nuestro objetivo en esta clase pues será que ustedes puedan definir correctamente lo que es una ecuación lineal. También aprenderán las propiedades que tienen las inecuaciones, y finalmente utilizaremos estas propiedades para poder resolver una inecuación lineal. Bien, entonces les invito a que pongamos atención al desarrollo de la clase para aprender todo esto acerca de las inecuaciones y cómo poder resolver. Entonces, iniciaremos aquí con un problema que está planteado en su cuaderno de texto, que habla acerca de la capacidad máxima que tiene un autobús, la cantidad de personas que pueden viajar en él y la carga que ya tiene. Esa carga pues puede ser las maletas que llevan las personas, o, la, o, o el conductor, no sé. Y lo demás representa los pasajeros. Se habla pues de que los pasajeros tienen un peso promedio de unas, dice el problema, 150 libras. Entonces, podríamos pensar cuántos pasajeros pueden ir. Digamos que si el bus puede ir sin ningún pasajero, pues el bus solo llevaría las 300 libras. Si lleva un pasajero, entonces a las 300 libras le tendríamos que sumar los 150 que pesa ese pasajero. Si lleva dos, entonces serían dos veces 150, serían 300 libras entre dos pasajeros, más los 300 serían 600 libras. Así podríamos ver que pueden ir un pasajero, dos pasajeros, tres pasajeros, hasta llegar a un máximo que representa la cantidad total de la capacidad del bus. Entonces, en este sentido, pues, podríamos plantear el problema de la siguiente manera. Por ejemplo, podríamos decir que X va a representar la cantidad de pasajeros o de personas que pueden ir en el bus. 300 representa, según el problema, la carga. Y hablamos de que el bus puede transportar
un máximo de 1500 libras. 1500 libras es la cantidad máxima de que soporta el bus. Entonces nosotros con estos datos podríamos plantear una desigualdad, sería en este caso, porque hablamos de una cantidad máxima que puede llevar el bus. Entonces, también hay que recordar que en el problema se plantea que las personas pesan un promedio de 150 libras. Todas las personas no, en la vida real, pues no pesan lo mismo, ¿verdad? Hay unas que son más delgadas, hay otras que tienen más peso, pero se ha calculado para el problema que en promedio hay una cantidad de 150 libras. Entonces, podríamos plantear la ecuación de la siguiente manera. Como en promedio las personas pesan 150, entonces vamos a escribir 150 multiplicado por X, que representa la cantidad de personas. Es decir, si no hay ninguna persona, X sería 0. Entonces sería 150 por 0. Si hay dos personas, hay una persona, 150 por 1. Si hay dos, 150 por 2 y así sucesivamente. A esto hay que agregarle los 300 libras de la carga constante que lleva el bus. Y esto pues como la cantidad máxima que puede llevar el bus es 1500 libras, entonces a esto vamos a escribirle una desigualdad que sería menor. Esto tiene que ser menor, pero también puede ser igual que 1500 libras. Entonces, esta expresión que hemos formado en este momento es lo que conocemos como inecuación o desigualdad. ¿Por qué se llama inecuación? Y pueden ustedes observar que se parece a las expresiones que formamos anteriormente, con la diferencia que en este momento estamos usando un símbolo de desigualdad, no el símbolo de igual. Entonces, esa es la diferencia entre una ecuación y una desigualdad, que en una desigualdad podemos hacer uso de símbolos que no representan una cantidad que es igual a otra, sino que una cantidad que puede ser menor o que puede ser mayor que otra, o que puede ser menor o igual o mayor o igual. Entonces, en este tipo de situaciones estamos entonces frente a lo que conocemos como una desigualdad. Entonces la diferencia radica en la utilización de esta simbología. Los símbolos que nosotros podemos usar al representar una inecuación, los podemos ver aquí en su texto, son los símbolos que recordarán, aprendieron desde la escuela primaria. El símbolo menor, que se lee menor, A, o sea, A es menor que 4. También podríamos usar el símbolo aquí, el símbolo menor o igual. Eso significa que el valor que está al lado izquierdo del símbolo puede ser menor o puede ser igual. En el caso, por ejemplo, aquí de A, menor o igual que 4, representa que el valor de A puede ser menor que 4, como por ejemplo 3, 2, 0 o valores negativos. Pero en algún momento podría ser también el valor 4. Eso es lo que nos indica el valor menor o igual que 4. Luego, en el caso del otro símbolo que representa el valor mayor que
¿verdad? Cuando tenemos el valor mayor que, podríamos escribir, por ejemplo, que el número A es mayor que 4, significa pues que A puede ser todos los valores que sean mayor que 4, ¿verdad? 5, 6, pero también puede ser valores decimales o valores de fracción que sean mayor que 4, cualquier valor real que sea mayor que 4. Estamos hablando de que A podría ser entonces 4.1, 4.001, ya es mayor que 4. Y también eso indica que cualquier valor que vaya hasta el infinito positivo podría tomar el valor de A. Y en el último caso, pues aquí podemos ver el símbolo mayor o igual que 4. En este caso, pues estaríamos hablando de que el valor de A puede tomar todos los valores de 4, incluyendo también al número 4. Pues esa es la diferencia cuando usamos el símbolo de mayor, pero agregado el valor del igual también. Entonces representa un valor que puede ser mayor que la cantidad que estamos especificando, pero en algún momento podría tomar también ese valor. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de estos símbolos al representar eh, una una expresión algebraica de este tipo, entonces es a lo que conocemos como una inecuación. Y en el caso de que la variable que nosotros usemos tenga como exponente 1, ¿verdad? Que ustedes recordarán que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Entonces, cuando digo 150x, x está elevado a la 1. Ese tipo de inecuación es una inecuación lineal. También en algún momento esa variable podría tomar otro exponente, entrando entonces a temas donde las inecuaciones pueden ser de grado mayor que 1. Entonces, eh, dice la definición de las inecuaciones, dice que una inecuación lineal o de primer grado es en una variable es una expresión con uno o más símbolos de desigualdad y una variable con exponente 1. Entonces, cada vez que nosotros encontremos expresiones de ese tipo, estaríamos entonces frente a lo que conocemos como inecuaciones lineales. Eh, como ejemplo, podríamos nosotros escribir algunos ejemplos de inecuaciones. Podríamos decir 2x más 4 mayor que 5. Ese es un ejemplo de una inecuación lineal. Podríamos escribir negativo, vamos a hacerlo con otro color aquí, para que no confundamos, que son varios ejemplos. Aquí es un ejemplo, otro podría ser negativo 8. En vez de x podríamos usar otra variable, negativo 8a más 6 menor o igual que 2a más 3. También es un otro ejemplo de una inecuación. Otro ejemplo podríamos tener un medio de m menos 3 cuartos mayor o igual que 5 tercios. También en las inecuaciones podemos hacer uso de valores con números racionales o fracciones. Inclusive podríamos hacer uso de valores decimales, es decir, podríamos tener 0.5 g menos 1.6, podríamos decir menor que 10.2. También es un ejemplo de una inecuación. Entonces, retomando la definición, dice que una inecuación lineal o de primer grado es una variable
en una expresión con uno o más símbolos de desigualdad y con una variable con exponente 1. Observen que aquí pude utilizar varias variables, pero lo que sí podemos ver es que en todas el exponente es 1. En la X el exponente es 1. En la A el exponente es 1. En la M el exponente es 1. En la G el exponente es 1. Y lo único que no la escribí porque recordemos que en una expresión con exponente 1, el 1 puede omitirse, pero nosotros sabemos que el exponente que va ahí en forma imaginaria, por así decirlo, corresponde a 1. Entonces, las expresiones de ese tipo son las inecuaciones lineales. Entonces, ya sabemos cómo definir una ecuación lineal. Ahora, buscaremos estudiar qué propiedades podemos analizar cuando tenemos una inecuación. Entonces, vamos a hacer aquí el cambio para analizar las diferentes propiedades que podemos estudiar cuando queremos resolver una inecuación. Recordemos pues que las propiedades en las ecuaciones, decíamos que un valor en una ecuación puede sumarse a ambos lados de la desigualdad y la expresión que obtenemos es una expresión equivalente. Pues les diré que algunas de las propiedades que se pueden aplicar a las desigualdades eh, son las mismas que estudiamos en las inecuaciones. Por ejemplo, eh, la primera propiedad que podemos analizar es que podemos sumar o restar un mismo número a ambos miembros de una desigualdad y se obtiene otra desigualdad con una misma dimensión o una expresión equivalente, podríamos decir. Entonces, esa es la primera propiedad, que cuando nosotros tenemos una desigualdad, podemos sumar o restar valores a los lados y la expresión que tenemos es equivalente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la expresión 2, vamos a ver si tenemos la expresión que 2 es menor que 5, 2 es menor que 5, entonces según esta propiedad nosotros podríamos sumar un valor a ambos lados de la ecuación y la expresión seguiría manteniendo su expresión original. Por ejemplo, yo puedo sumar el valor 3 a ambos lados de esta expresión. Por ejemplo, podríamos decir 2 más 3, pero esto me obliga a que si sumé 3 en el lado izquierdo, también tengo que sumar 3 en el lado derecho. ¿Qué obtengo aquí? 2 más 3 es igual a 5. Y 5 sigue siendo menor que el resultado del otro lado. 2 más 3 es igual a 8. Pueden ver que no se invierte o no se cambia la expresión de la desigualdad. Sigue siendo, en la expresión obtenida, sigue siendo menor el valor que obtenemos. Entonces esa propiedad la podemos nosotros utilizar en una expresión. Por ejemplo, aquí dije podemos sumar, pero igual que sumar, podríamos nosotros restar un valor. Podríamos entonces decir 2 menos, 2 menos 1, por ejemplo, como es con respecto a 5 menos 1. Si yo resté en la expresión original 1, en la otra también tengo que restar 1. Recordemos que en la expresión original teníamos que 2 era menor que 5, pero ¿qué pasa cuando le resto 1 a ambos lados? 2 menos 1
Si a 2 le quito 1, obtengo 1. Y si a 5 le quito 1, obtengo el número 4. Y podemos ver que la desigualdad en este caso se mantiene y observamos que 1 es menor que 4. Entonces, esta es la primera propiedad que podemos aplicar cuando resolviendo estamos resolviendo desigualdades o inecuaciones. Vamos entonces a seguir analizando qué otra propiedad podemos aplicar al momento de resolver una desigualdad. La siguiente que podemos ver en el texto es la propiedad número 2. La propiedad 2 aquí, la propiedad número 2 dice que si tenemos un valor de A menor que B y otro valor C que sea mayor que 0, entonces podríamos multiplicar la expresión original a ambos lados de la desigualdad y la desigualdad mantendría su valor, obtendríamos una desigualdad equivalente. Asimismo, podríamos dividir ese mismo valor y la desigualdad se mantendría. Entonces, al igual que podemos sumar o restar un valor y la desigualdad se mantiene, podríamos multiplicar o dividir un valor si la igualdad se mantiene. Pero aquí hay que tener cuidado porque el valor que vamos a multiplicar o dividir tiene que ser mayor que 0. Ahí sí tendríamos que tener ese cuidado porque esta propiedad solamente se puede cumplir cuando la expresión que vamos a multiplicar o dividir sea mayor que 0. Por ejemplo, entonces nosotros podríamos tener aquí una expresión donde decíamos que 5 es menor que 10, por ejemplo. 5 menor que 10. Entonces, la propiedad que estamos estudiando dice que nosotros podríamos multiplicar esos dos valores por un valor que sea mayor que 0, es decir, que sea positivo, y la desigualdad se mantendría. Por ejemplo, nosotros podríamos escoger al número 2. Sabemos que 2 es mayor que 0. Entonces, este 2 me permite aplicarlo a esta desigualdad y lo que obtendríamos seguiría siendo menor. Entonces, por ejemplo, si al 5 yo lo multiplico por 2 y al 10 también lo multiplico por 2, obtendríamos 5 por 2 es igual a 10 y 10 por 2 es igual a 20. Y podemos ver entonces que 10 es menor que 20, o sea, 2 por 5 es menor que 10. Podemos entonces comprobar que al aplicar esa propiedad de poder multiplicar ambos lados de la desigualdad que obtenemos no es la misma, es una desigualdad equivalente, pero conserva su sentido de desigualdad, sigue siendo menor. Entonces, vemos que en esta ocasión se cumple. También podríamos dividir la expresión original, la podríamos dividir. Por ejemplo, nosotros podríamos escoger un 5. ¿Qué es lo que debemos de ver de este 5? Que este 5 sea mayor que 0. Eso es lo que nos pide esta propiedad. Tener este cuidado, que el valor que vamos a multiplicar o dividir sea mayor que 0. Entonces, la expresión original era 5 menor que 10. ¿verdad? Entonces, teníamos 5 menor que 10. Entonces, si yo divido los dos miembros de la desigualdad, entonces tendríamos que a 5 lo tendríamos que dividir entre 5. Pero esto implica que el 10 también tendríamos que dividirlo entre 5.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo divido 5 entre 5? Obtenemos 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si todavía alcanza aquí 1. Y cuando divido 10 entre 5, obtenemos 10 entre 5, 2. Podemos ver entonces que 1 sigue siendo menor que 2 y que 5 entre 5 es menor también que 5. Entonces podemos ver que la propiedad número 2 se sigue cumpliendo. Podemos entonces dividir o multiplicar los dos miembros de una desigualdad y la desigualdad que obtenemos es una desigualdad equivalente. Entonces continuamos aquí viendo la siguiente propiedad, que sería la propiedad número 3. La propiedad número 3 habla de la misma situación que estábamos planteando en este momento, solo que en este momento vamos a analizar cuando el valor que vamos a multiplicar o a dividir sea menor que 0. Entonces, por ejemplo, si diremos un ejemplo, diríamos 5 es menor que 10. ¿Qué pasaría si el valor que yo voy a multiplicar o a dividir es menor que 0? Es decir, un valor negativo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico por negativo 2? Quiero usar el negativo 2 como valor a multiplicar a ambos lados de la ecuación. Sabemos que el negativo 2 es un valor negativo, es decir, es menor que 0. El negativo 2 es menor que 0. ¿Qué pasa si yo multiplico 5 por negativo 2 y 10 por negativo 2? ¿Seguirá siendo menor el valor que obtenemos? Observemos entonces qué es lo que sucede. Si el 5 yo lo multiplico por negativo 2 y el 10 lo multiplico por negativo 2, tendríamos que 5 por 2, 5 es positivo y 2 es negativo, entonces el positivo por negativo tendríamos como resultado negativo 10. En el otro lado tendríamos 10 por negativo 2, un positivo 10 por un negativo 2, tendríamos negativo 20. ¿Qué pasa cuando yo comparo negativo 10 con negativo 20? Recuerden que cuando se comparan dos valores negativos, el valor mayor es el menor, porque en la recta numérica los valores que van hacia la izquierda son cada vez menores. Entre más hacia la izquierda yo tome en una recta numérica, ese valor que obtenemos es cada vez menor. Por ejemplo, tengo 0 y tengo negativo 5 y tengo negativo 10 y tengo negativo 15 y tengo negativo 20. Entonces, entre más hacia la izquierda yo vaya, es cada vez menor un número. Por lo tanto, podemos ver que el 20 se encuentra más hacia la izquierda que el 10. ¿Qué significa? Los valores que yo estoy comparando aquí son el 10 y el 20. Entonces, 10 está a la derecha o a la izquierda. Un número es mayor que otro cuando se encuentra a la derecha del otro. Por lo tanto, 10 es mayor que 20, que negativo 20. 10 es mayor que negativo 20. Porque el 10 se encuentra más a la derecha que el negativo 20. El 20 está más hacia la izquierda. Un número entre más hacia la izquierda está es menor. Por lo tanto, negativo 10 es mayor que negativo 20. Observen que hay un cambio en el símbolo. El símbolo original era que 5 era menor que 10, pero ahora puedo ver que la ecuación cambió su sentido y negativo 10 es menor que negativo 20. Esta expresión que teníamos aquí tendría que ser entonces mayor que. Entonces aquí podemos ver cuál es el sentido
de esta, de esta propiedad número 3, la propiedad número 3. Dice que si A es menor que B, pero C es un valor menor que 0, es decir, es un valor negativo, entonces A por C cambia su sentido a mayor que B por C. Lo mismo pasa cuando los valores que estamos estudiando se dividen. Cuando nosotros hacemos una división de las expresiones, también sucede esta la aplicación de esta propiedad donde el sentido de la desigualdad cambia. Es decir, si originalmente tenía menor, al multiplicar por un valor negativo cambia mayor. O si originalmente tendría mayor, al multiplicar por un número negativo pasaría a menor. Entonces, esas son las tres propiedades que podríamos nosotros aplicar al momento de resolver una ecuación. Lo siguiente que sigue pues es el ejercicio, donde ustedes van a aplicar las propiedades. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio dice que si A es menor que B, escribe el signo adecuado en la casilla. Si A es menor que B. Entonces, observemos A y B. Aquí yo, en esta casilla, vamos a escribir el símbolo menor o mayor. Podemos observar que aquí está A y B y está siendo multiplicado los dos términos por negativo. Entonces, ¿cuál propiedad es la que se aplica ahí? ¿La 1, la 2 o la 3? Como el valor que C que se está aplicando ahí es el negativo 2, entonces es la propiedad número 3, donde el símbolo de desigualdad, ¿verdad? El símbolo mayor o el símbolo menor, a veces que hay una confusión y no se sabe cuál es el mayor o el menor, entonces algunos utilizan los manos y el símbolo que se utiliza con la mano derecha representa el mayor que, y el símbolo que se utiliza con la mano izquierda se representa al menor que. Entonces, en el ejercicio A, podríamos entonces decir que el símbolo original, donde decía menor, deberá cambiar y ahora en vez de ir el piquito hacia el lado izquierdo, debe ir hacia el lado derecho y decir entonces que el símbolo que vamos a usar ahí es mayor. En el inciso B, podemos ver que el número que se multiplicó es el número 5 y el número 5 es un valor mayor, se aplicaría la propiedad número 2, es decir, que la desigualdad se mantiene. Si la desigualdad original era menor, en este caso también va a ser menor. Y así sucesivamente los demás les quedarán para que ustedes practiquen y lean un poco acerca de este contenido.